los mejores cierres de arcos son de esta novela, literalmente un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad. Ha tenido unas clausuras muy épicas y esto lo vemos en el volumen uno y en el volumen 3. En el volumen uno con la despedida de la secta de los siete misterios. Es donde uno ya se encariñó con los personajes, ya se encariñó con el terreno donde se desempeña esta guerra entre estas dos sectas de los siete misterios con la otra que básicamente era una conformada por bandidos. Uno ya más o menos había hecho una idea de este mundo. Pero literalmente en los últimos capítulos se nos dice que, ¿sabes qué? ¿Te gustó esta tierra? ¿Te gustó estos personajes? Pues al demonio. Han Lee ahora va a hacer historia en otro lugar muy distante. Y literalmente acaba este volumen diciéndonos lo siguiente. Después de que Wang Yueshue falleció, dejó una píldora medicinal llamada pastilla de aumento de vitalidad. Para entonces solo quedaban 3 pastillas dentro del frasco de Jade. Estas 3 píldoras causaron una tormenta de sangre y trajeron problemas interminables para los descendientes de Wang Yueshue. Sin embargo, todos estos fueron eventos que tendrían lugar en el futuro, así que no tenían sentido discutirlos ahora mismo. Literalmente Han Li causó una masacre a futuro sin saberlo, ya que él había llegado a un trato con el líder Wang Yueshue, ya que a cambio de que este líder haga a su mejor amigo de Han Li, el cual era Li Feuyu, el sucesor de la secta, él le iba a dejar un medicamento milagroso que le iba a salvar la vida cada que él se encuentre en un apuro. Es por eso que sus descendientes, al enterarse que había dejado como herencia pues 3 píldoras de este medicamento, se batallaron a más no poder. Luego, el otro cierre épico es en el volumen 3 donde literalmente el Dao diabólico ya había invadido básicamente las tierras donde estaba la secta del Valle Amarillo, si mal no recuerdo. Y es ahí donde Han Li encuentra una formación y se termina yendo. Y literalmente todos se quedaron mirándolo mientras Han Li estaba manejando esta formación. Es así que ocurre lo siguiente. Wang Shan, con un resentimiento amargo aún fresco en su corazón, no estaba dispuesto a rendirse. Usando su estatus de joven maestro de la secta, envió a varios cultivadores para que custodiaran la formación día y noche, con el mero propósito de impedir que Han Li escapara si reparaba la formación del otro lado y regresaba. Si llegase ese momento, se aseguraría de capturar vivo a Han Li y le haría pagar adecuadamente por la gran amabilidad de obstruir repetidamente sus planes. Eso sí, a lo largo de todo este tercer volumen, Han Li le hizo la vida imposible, se podría decir, a este joven heredero de esta secta diabólica. Y ocurren escenas muy graciosas porque hay una pelea donde se enfrasca en un duelo muy aguerrido junto a él y Han Li sin quererlo lo envenena. Y el otro sujeto creía que Han Li era un estratega, era una persona con un IQ muy elevado, que había llevado todo este complot y había fingido una debilidad para que él termine envenenado. Cuando no era así, literalmente Han Li cuando lo vio envenenado se quedó con cara de ¿qué? ¿Por qué está vomitando sangre? ¿Qué está pasando? Literalmente Han Li se pasó en esos momentos. Y luego más adelante se nos dice, pero poco después el Dao diabólico comenzaría el siguiente paso de su expansión. Y bueno, acá se nos aclara lo que la mayoría estaba teorizando y otros personajes estaban diciendo que el Dao diabólico no se iba a conformar simplemente con absorber los países adyacentes a él, sino que una vez que había realizado o ejecutado este plan, tenía un plan mayor que era básicamente consumir todas las tierras adyacentes hasta llegar al mar que no tenía fin. Literalmente más o menos así se nos deja entrever en algunas discusiones de otros personajes. Y el joven maestro de la secta espiritual fantasma comenzaría a supervisar las campañas en otras áreas. Como resultado, este asunto fue rápidamente dejado caer en el fondo de su mente. Básicamente con el tiempo se terminó olvidando de que Han Li siquiera le había obstruido en sus planes. Y de ahí se nos dice más adelante que por estos eventos se terminó formando una nueva superpotencia, porque hasta ese entonces teníamos a la colisión de los 9 países, al Dao diabólico y al Dao justo. Pero una vez que el Dao diabólico hizo retroceder al Dao justo, se formó una nueva coalición para poder impedir que el Dao justo, como había retrocedido, empiece a invadir otros países adyacentes para reafirmar su poder y poder enfrentarse al Dao diabólico. Es así que surge el Dao celestial,
una tercera superpotencia, la cual básicamente ahora va a estar como dando un equilibrio en este mundo donde el Dao diabólico había causado un rotundo desequilibrio, no se puede decir otra palabra, había desequilibrado el balance de poder. Y también se nos explica qué había ocurrido con el maestro. Se nos dice que dentro de 10 años, como los del Valle del Arce Amarillo habían emigrado a otro país, pues ahí estaba otra amenaza, que era la de unos seres llamados hechiceros. No hechiceros en el sentido de que utilizaban magia, sino que utilizaban la cultivación, pero en un nivel extremo. Esas personas no utilizaban herramientas mágicas, utilizaban simplemente el poder y la esencia de la cultivación. Y en base a eso habían logrado avances increíbles, lo cual le daba una resistencia sobrehumana y una habilidad para pelear bestial. Literalmente estos tipos eran como unos bárbaros que se lanzaban al combate pues sin medirse en las consecuencias. Eran peores que los del Dao diabólico, se podría decir. Y se nos cuenta que el destino del maestro de Han Li pues fue terminar muriendo en una de estas batallas, dejándonos entrever que si Han Li no hubiera entrado en la formación para escapar a otro lugar lejano, a esas tierras extrañas del mar de Estrella, pues tristemente hubiera terminado con un destino como el de su maestro, ya que estos hechiceros en verdad representan una amenaza muy grande y es loable que la coalición de los 9 países hasta entonces haya podido refrenarlos, porque si no esos tipos hubieran arrasado con todos los demás países, independientemente si el Dao diabólico se ponía las pilas o no. Así que ahí hay dos amenazas muy grandes, ¿no? Y nada, esos cierres fueron espectaculares porque de una forma sutil te dice que Han Ling nunca va a volver a ese lugar, aunque más adelante quién sabe. Pero también te cuenta un poquito de lo que va a ocurrir más adelante o lo que va a pasar después de que Han Lee se fue con otros personajes, como que para que te quites esa duda de la mente, como para que se te aclaren algunas ideas. Y nada, espero que el video te haya gustado. Sin nada más que decirte, o si quieres conocer más de esta genial novela ligera, la cual es un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad, pues escríbelo en los comentarios. Sin nada más que decirte, chao.